Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Ante todo y antes de empezar con este vídeo, os tengo que decir que el contenido de lo que vamos a hablar no me lo pagan ni los de la Pepsi ni de otras marcas de cola. De hecho, lo que voy a contar es tan aplicable a la Coca-Cola, que es a la que me voy a referir, como a otras marcas de cola. Y es que os voy a hablar en definitiva de todo lo malo que tiene la Coca-Cola, porque tiene mucho. Pero os lo voy a contar de una forma que seguramente no habréis visto que os lo cuentan en ningún otro sitio. Vamos a ir haciendo un viaje minuto a minuto para explicaros lo que sucede en el interior de vuestro organismo cuando tomáis Coca-Cola. Y lógicamente, al final, os explicaré también los efectos negativos a largo plazo, que no son observables minuto a minuto. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Os tengo que decir que cuando se creó originalmente la Coca-Cola fue un producto diseñado como, digamos, como un jarabe, una zarzaparrilla que se le denominaba entonces, para tratar periodos carenciales, eso que te encontrabas flojo, un poco decaído y demás. Pero claro, de aquella idea original a lo que se ha convertido hoy en día, pues la verdad no tiene nada que ver. Empecemos por lo primero. Imaginemos que tenéis una lata de Coca-Cola fresquita, es un día de verano, hace calor y cotocloc te la bebes entera prácticamente en 2 o 3 tragos. ¿Qué va a ocurrir? Los 10 primeros minutos, para que te hagas una idea, cuando tomas una lata de Coca-Cola de las normales, en esos 10 primeros minutos, ¿qué va a ocurrir? Pues en esos 10 primeros minutos, te estás tomando casi 40 gramos de azúcar pura. Y tú me dirás, oye, pues yo no noto tanta azúcar, oye, porque 40 gramos, si te tomases de golpe 40 gramos de azúcar, casi seguro que todos vomitaríamos. Pero los señores de la Coca-Cola son muy listos, no penséis que no han caído en la cuestión. Dicen, para que la gente no vomite, añadimos el ácido fosfórico, que mitiga ese exceso de dulzor que haría que nuestro organismo rechazase esta bebida. Recordaros simplemente que esos casi 40 gramos vienen a suponer unas 10 cucharaditas de azúcar, simplemente a modo de recordatorio. Y la Organización Mundial de la Salud pues prácticamente recomienda que en todo el día te vengas a tomar pues casi la tercera o la cuarta parte de esa cantidad. Es decir, ya estamos tomando con solo una lata más de lo que la OMS recomienda. Y estoy seguro que si tomas una lata no te vas a conformar, porque todos tomamos más. Yo inclusive, aquí no voy a presumir de casto y puro, yo también caigo en la tentación. ¿Qué pasa tras los 20 primeros minutos? Pues una vez que te has tomado esa lata de Coca-Cola, en los 20 primeros minutos en tu organismo se va a producir un pico brutal de insulina. Es decir, esa cantidad tan grande de azúcar que se ha tomado, pues va a hacer que el organismo la intente digerir, la absorba y pase muchísima glucosa a sangre. Claro, el sistema nervioso central le manda órdenes al páncreas, decir, oye, secreta toda la insulina que puedas, que yo no quiero tener en el torrente sanguíneo tanta azúcar, haz el favor de quitármela del medio, que esto es un veneno, porque en verdad la glucosa es necesaria, pero en exceso, como todo en esta vida, es un problema que haya tanta azúcar en sangre. Se produce mucha insulina que mete toda esa azúcar de forma rápida en el interior de las células, y por vías metabólicas, en poco tiempo, ese azúcar, esa glucosa que ha provocado o que se ha metido dentro, de las células, se va a convertir en grasa. ¿Qué ocurre en los 40 primeros minutos? Pues cuando ya llegamos a la cuota de los 40 primeros minutos desde que nos hemos bebido la Coca-Cola, empieza nuestro organismo a notar los efectos de la cafeína, porque la cafeína está presente en la Coca-Cola, a no ser que tomes alguna presentación que no la contenga, pero de forma general, pensar que cada 20 mililitros de Coca-Cola hay 57 miligramos de cafeína, mientras que en una simple y humilde taza de café vienen a ver pues unos 95-96 miligramos de cafeína. Es decir, con cada Coca-Cola que te tomes, porque una Coca-Cola no tiene 20 mililitros, te estás tomando ya prácticamente la dosis de una taza de café. Y la cafeína, a dosis moderadas, a dosis bajas, es un
un producto que es positivo, que nos mantiene activos, nos hace estar más despiertos y demás, pero no deja de ser una sustancia que en exceso es negativa. En breve os prepararemos vídeos explicándoos todos los efectos negativos que tiene la cafeína, pero que sepáis ya de entrada que a dosis elevadas, como nos aporta la Coca-Cola, no es aconsejable tomarla. ¿Qué ocurre a los 45 minutos? Pues justo a los 45 minutos después de que te has tomado esa lata de Coca-Cola, la Coca-Cola provoca que se segreguen altos niveles de dopamina. Es decir, nuestro cuerpo, ya que ha absorbido el azúcar y demás, se siente a gusto, se siente feliz y segregamos esa hormona. Esa hormona lo que va a hacer es que queramos seguir bebiendo Coca-Cola. Y conoceréis seguro a personas que no pueden dejar de beber Coca-Cola, básicamente por este efecto, por esta secreción brutal de dopamina que se genera tras la ingesta de Coca-Cola. Y a los 60 minutos, es decir, una hora después de que te hayas tomado la latita de Coca-Cola, notarás, no lo notarás, pero se ve en los análisis de orina, tu orina empieza a perder mucho calcio, que se nota la presencia de mucho calcio, va a aparecer ya una descalcificación. Esto es debido a la presencia de ciertos componentes dentro de la Coca-Cola que no son especialmente aconsejables, evidentemente el ácido fosfórico me estoy refiriendo. Por lo tanto, eso sería lo inicial, lo que ocurre en nuestro organismo justo en esa primera hora después de tomarnos una Coca-Cola. Pero a partir de ahí no se acaba el problema sigue y se agrava. Y vamos a ver ahora a largo plazo qué es lo que ocurre si de forma continuada, si eres de las personas que continuamente bebe Coca-Cola, va a ocurrir en tu organismo. No es aconsejable, básicamente no solo por lo de la primera hora, sino por lo que os voy a contar ahora. A largo plazo, el primer gran efecto es la obesidad, es decir, la gran cantidad de azúcar nos va a provocar personas más obesas y personas con mayor riesgo de diabetes de tipo 2. Asociado a esto, un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente el accidente cardiovascular, es decir, que por ejemplo tengáis un ictus debido a la gran cantidad de azúcar que estamos metiendo. Pensar que para darle esa cantidad de azúcar que lleva la Coca-Cola, por lo general se utiliza sirope de maíz, y el sirope de maíz tiene muchísima fructosa, y es decir, es una barbaridad de azúcar la que lleva la Coca-Cola. Una repercusión que mucha gente desconoce es que la Coca-Cola va a provocar, debido a los altos niveles que tiene de ácido fosfórico, la desmineralización de tus huesos. Eso especialmente se ve en los dientes. Una persona, o si conocéis a alguien que bebe mucha Coca-Cola de forma continuada, notaréis que sus dientes empiezan a perder calcio, que van viéndose como un poquito más transparentes, no de ese color blanco nacarado que debe tener el diente. Debido también a esos grandes niveles de glucosa que provocan la secreción de altos niveles de insulina, nos va a aparecer también a largo plazo un hígado graso, es decir, que en el hígado se nos acumule gran cantidad de grasa dentro de los hepatocitos, células que conforman el hígado. Evidentemente también aumentan los riesgos de padecer gota, de padecer enfermedad renal, y se ha visto en un estudio que publicó hace unos años la Universidad de Harvard que tomar más de 2 Coca-Colas diarias incrementaba hasta en un 14% el riesgo de mortalidad prematura. Estos estudios, os tengo que decir que hay que conocerlos, pero tampoco son la Biblia, ¿entendéis? Simplemente nos dan a entender que es un producto peligroso. No quiere decir que vayas a vivir un 14% menos de tiempo, eso descartarlo. Pero son importantes a la hora de tenerlos muy en cuenta, porque hay gente que mide estas cosas, y cuando hacen un estudio estadístico se ve que las personas que beben más Coca-Cola viven menos, pero eso no quiere decir que te afecte ni a ti, ni a mí, ni a otra persona, en general, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos, y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.